Hoy tenemos un nuevo reto donde vamos a simular una temporada entera con un equipo de la Liga eSports y por cada equipo al que ganemos ficharemos a su mejor estrella hasta tener un 11 repleto de estrellas. Tan solo tendremos 2 temporadas para poder construir al equipo y después intentar ganar la UEFA Champions League. Por aquí tenemos ya la plantilla que va a tener el Jeque TS7 y es que como veis esta plantilla es una absoluta mierda. Con estos jugadores no se puede ganar ningún título. Obviamente TS7 no ha venido con los bolsillos vacíos. Tenemos 1000 millones de euros para fichar a los jugadores, pero en esta primera temporada no podemos fichar a nadie porque todavía no hemos ganado ningún equipo. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir simulando partidos y cuando ganemos un partido ficharemos al mejor jugador de ese equipo. Aquí tenemos el primer partido para el Granada. Vamos a ver si podemos llevarnos a algún jugador del Atlético de Madrid que sería histórico. Empatamos, por lo que no nos vamos a llevar ningún jugador. Seguimos simulando y es que por aquí tenemos partido contra el Rayo Vallecano. Lo perdemos también. Empatamos contra el Mallorca. Perdemos contra la Real Sociedad. No sé si al final va a bajar el Granada. Y aquí tenemos la primera victoria del Granada. Pero la verdad que la plantilla de Las Palmas. Por aquí tenemos la plantilla de Las Palmas. Y la verdad que a ver, yo de cara a la segunda temporada creo que me voy a quedar con el portero Álvaro Vallés, que es el mejor jugador que tiene Las Palmas. Y a ver si podemos ganar a otro equipo que tenga buenos jugadores. Ya que ha llegado la segunda victoria del Granada, que hemos ganado 1-2 al Almería. Y de la Almería nos vamos a quedar con el centrocampista argentino Lucas Robertone, que es el jugador más completo de todo la Almería. Bueno, tenemos partido en el nuevo Los Cármenes contra el FC Barcelona. Y si ganamos les podemos quitar a algún jugador de aquí. Vamos a intentar conseguir la victoria. No me lo puedo creer, caemos 1-2 contra el FC Barcelona. Y nos vamos a la tercera victoria del Granada, que hemos ganado contra el Alavés. Y es que aquí el jugador que vamos a fichar del Alavés es Samu Omorodion, que tiene 82 de potencial. Bueno, esto es increíble. Esto es increíble. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabamos de ganar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, por lo que vamos a poder fichar a un jugador del Real Madrid. Y ese obviamente va a ser Vinicius Junior, que tiene 89 de media y 94 de potencial, para que se baje el barro a ayudar a este Granada. Estamos en la mitad de la temporada y Granada no para de ganar. Y es que acabamos de ganar 3-1 al Sevilla y hemos ganado 1-0 al Cádiz. Pero es que además, efectivamente hemos ganado 3-2 al Sevilla en la Copa del Rey, por lo que le podemos robar 2 jugadores al Sevilla. Nos vamos primero al Cádiz, donde vamos a fichar al central de 23 añitos Víctor Chus, y nos marchamos al Ramón Sánchez Pizjuán, donde tenemos 2 jugadores para fichar. Y es que el primero obviamente va a ser Loic Badé, porque puede alcanzar los 84 de valoración, y obviamente no podía faltar en nuestra plantilla el mejor jugador de todo el Sevilla, por lo que nos vamos a llevar al marroquí Youssef En-Nesyri. Y llega otra victoria más de Granada, en este caso nuevamente contra Las Palmas, y en este caso el jugador que vamos a fichar va a ser Irian Rodríguez. Y aquí tenemos la victoria más cómoda de toda la temporada para el Granada, y el jugador que vamos a fichar del Valencia va a ser para reforzar el lateral izquierdo, donde vamos a fichar a José Luis Gaya, y nos vamos directos a por el siguiente fichaje con un jugador como Luis Rioja. Y es que acabamos de ganar 3-0 nuevamente al Deportivo Alavés y estamos ya en el final de la primera temporada, y es que hemos conseguido un par de victorias más contra Sevilla y Rayo Vallecano, donde vamos a fichar por parte del Sevilla al tercer futbolista de esta temporada, que va a ser el suizo Djibril Sow, y vamos a acabar de reforzar la delantera con el extremo derecho del Rayo Vallecano, Isi Palazón. Y es que cerramos la primera temporada con un total de 12 fichajes gracias a esas 11 victorias en la Liga eSports. Y es que por aquí tenemos la pedazo de plantilla que se le ha quedado al Granada. Tenemos un once inicial bastante bueno con el que podemos ganar bastantes partidos para seguir mejorando la plantilla, así que vamos a ver cuántos jugadores fichamos en esta segunda temporada. Bueno, las cosas no han empezado muy bien en esta segunda temporada para el Granada, y es que la primera victoria ha sido contra el Almería, del cual no vamos a fichar a nadie, pero sí que hemos conseguido victorias contra Getafe y Girona. Y es que del Getafe nos vamos a llevar a Mauro Rambarri, y del Girona vamos a fichar a Sikankov para ese extremo derecho. Ojo, porque el Granada acaba de conseguir la segunda victoria más importante de este vídeo, 3-2 al FC Barcelona, por lo que nos podemos llevar a cualquier jugador, y obviamente yo me voy a llevar a Pedri, que es el jugador con más media y potencial del Barcelona. Y ya estamos por aquí en el final de la segunda temporada, que hemos conseguido 12 victorias. Vamos a fichar solo los mejores jugadores, y es que aquí tenemos todos los fichajes, y es que así sería la plantilla definitiva que nos quedaría en este Granada después de estas 2 temporadas en las que hemos estado fichando jugadores. Avanzamos media temporada y esto es lo que nos encontramos. Es que ahora mismo el Granada está en puestos europeos, pero estamos a 13 puntazos de la Real Sociedad, y vamos a ver hasta dónde llegamos en esta primera temporada con el equipo completo. Y vamos a ver si hemos conseguido el objetivo. Efectivamente, no me lo puedo creer.
El Granada se ha metido en cuarta posición. Hemos entrado en la UEFA Champions League. Y es que por aquí tenéis cómo han avanzado las medias de la plantilla, en la que obviamente hay un favorito, aunque tan solo tiene 18 goles para tener 94 de valoración. Dejadme ahora mismo en los comentarios qué título creéis que va a ganar este Granada. Y es que nos vamos hasta la mitad de la segunda temporada, con la plantilla totalmente completada, y volvemos a tener al equipo en quinta posición, y teniendo en cuenta que el Granada estaba en la Champions League y nos ha tocado el todopoderoso Inter de Milán, y contra el Inter de Milán nos vamos a jugar las primeras eliminatorias de la Champions y ganamos 2-1, doblete de Sigankov, y vamos a simular también la vuelta. Ahí está, ganamos 2-5, por lo que el Granada se mete en los cuartos de final de la Champions League. Y vamos a ver quién es nuestro rival. No, pero cómo nos toca el Manchester City. Pues contra el mejor equipo de Europa se la va a jugar el Granada, donde se va a jugar los cuartos de final en el Etihad Stadium. Cuidado con Haaland, Todibo. Madre mía, Todibo, increíble, menudo fichajazo de Granada. Mira, Pedri, que pase para Youssef En-Nesyri. Claro que sí, Youssef En-Nesyri dentro del área, la pega, ¡qué golazo! Ahí está Granada marcando el primer gol de la eliminatoria. Bueno, nos vamos a la contra, nos estamos comiendo al City. La tiene Sigankov, mira Sigankov, qué bonito Sigankov. Mira el pase para Pedri, dentro del área, la pega Pedri, ¡qué golazo de Pedri! Este Granada que se está comiendo al Manchester City en su campo. Y es que no es para menos, menuda plantillaza que tenemos. Qué gran pase del ucraniano para Pedri, que le mete un pase a la red. El partido finalmente lo íbamos a ganar 0-2, y todo esto para ponernos en las semifinales, en las que nos vamos a enfrentar contra el Atlético de Madrid. Duelo de españoles en las semifinales de la Champions, donde vamos a simular la ida en el Metropolitanos, y empatamos a 1, dejamos la eliminatoria totalmente abierta. Y en el nuevo Los Cármenes se iba a decidir el primer finalista de esta UEFA Champions League. Mira qué pase le mete En-Nesyri para Pedri. La puede hacer Pedri, la picadita de Pedri. Bueno. Qué golazo de Pedri, que marca el primero en estas semifinales históricas para el Granada. Y es que gracias al GTS se te pueden soñar, y esta picadita de Pedri acerca un poquito más a Granada a la final. ¡No! Matistel, qué paradón, no me lo puedo creer. Acaba de evitar nuevamente el empate Álvaro Valles con esta mano. Está jugando al despiste el Atlético. ¿Qué hace Gavi? ¿Qué hace Gavi? No me lo puedo creer. Nos empatan en el minuto 85. Se le complican las cosas a este Granada. Y en esta gran jugada iba a llegar el gol en la prórroga. Menudo pase que le ha metido Lucas Robertson a Pedri, que se ha inventado esta impresionante volea para marcar el gol más importante de la historia del Granada. Y es que el Granada se va a enfrentar al Liverpool en la final de la UEFA Champions League. Pues vamos a verlo, pero antes, el Granada en esta última temporada se ha quedado muy cerquita de volver a entrar en Champions, pero no lo hemos conseguido. Y la Copa del Rey, no me lo puedo creer, hemos perdido en la final contra el Real Madrid. Vámonos, Youssef En-Nesyri por banda. Esta contra es clarísima. Youssef En-Nesyri la pega y para adentro. Marca el primer gol de la final Youssef En-Nesyri, con esta gran definición sobre Alisson Becker, que pone el 0-1 en el marcador. Y ahora mismo Granada estaría haciendo historia, llevándose la UEFA Champions League. Pero no todo iba a ser tan bonito. Luis Díaz iba a tener esta ocasión, a la que iba a responder muy bien Álvaro Valles, pero el rechace le iba a favorecer a Cody Gakpo, y aquí sí que iba a empatar el Liverpool. El partido finalmente se iba a ir a los penaltis, donde el Granada se iba a jugar la posibilidad de ganar la Champions contra todo un Liverpool en la muerte súbita. Los dos primeros penaltis de cada equipo iban a ir para adentro, hasta que en el tercer penalti Álvaro Valles se lo iba a parar al jugador del Liverpool, y si Álvaro Valles paraba este penalti, el Granada habría ganado la Champions. ¡Vámonos, Valles! No me lo puedo creer, la mete para adentro. ¡Ahí va el argentino! No me lo puedo creer. Ahí está Joe Gómez, ¡qué golazo! Por fin ahí está. Ganamos la UEFA Champions League con el Granada, con ese gol definitivo. Y ahí está Borja Escalona levantando la orejona para el Granada. Y con esta Champions vamos a dejar el vídeo. Hemos conseguido el objetivo de conseguir un título, así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo.